Hola, buenas tardes. Bueno, espero que les resulte ameno, porque estas horas son durísimas para el que expone, pero yo creo que incluso peor para el que escucha. Bien, como ha dicho Francisco, yo voy a hablar de Francisco Suárez y la propaganda político-apocalíptica en la Inglaterra de Jacobo I, el libro quinto de la Defensio Fidei, que se titula El Anticristo. Bien, lo voy a hacer muy resumidamente. La perspectiva es filosófico-teológica y ambas mutuamente implicadas o relacionadas. ¿Filosófica por qué? Pues miren, porque tras la teoría anticristológica existen intereses políticos que se van a concentrar en el derecho divino de los reyes. ¿Por qué teológica? Porque la mentalidad apocalíptica vuelve imperiosa la eliminación de todo lo contrario a Dios y, por tanto, el establecimiento de un orden conforme a su voluntad. Y filosófica y teológica también, porque estamos ante doctrinas políticas sustentadas en argumentos teológicos. Bien, en cuanto al contexto, tenemos por una parte la política del rey de Inglaterra, Jacobo I, que mediante un juramento de fidelidad pretendía centralizar su poder y acabar con la disidencia católica. Y por otra parte tenemos al Papa Pablo V. Lo que se genera con el juramento de fidelidad de Jacobo I es un ambiente de persecución. A los católicos se les mete en la cárcel y se le da 2 oportunidades para acatar el juramento de fidelidad. A la tercera eran ejecutados. Pues bien, ante este clima de persecución, la Santa Sede piensa que es necesario escribir un documento que rebata los argumentos del rey. Ya lo había hecho con anterioridad el cardenal Bellarmino, pero se creía que era necesario volver a insistir. Y Decio Carafa, a la sazón nuncio en España, considera que Francisco Suárez puede ser la persona adecuada, debido a su dilatada y exitosa carrera intelectual. Se le encarga, por lo tanto, la redacción del documento en aras a defender el poder indirecto del Papa en cuestiones temporales exclusivamente para fines espirituales. Bien, ¿cuáles son los antecedentes de la teoría anticristológica? Los tenemos lejanos y los tenemos próximos. Lejanos, el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay numerosos pasajes donde se alerta de la llegada de un falso Mesías, pero donde se empieza, digamos, a constituir de una manera más interesante, sobre todo para la tradición cristiana, lógicamente es en el Nuevo Testamento y en la cristología naciente del Nuevo Testamento. Toda esta teoría se va a trasladar a la patrística mediante los comentarios que los padres hacen a los libros del Apocalipsis, de Daniel, etc. Y en el siglo XIV tenemos toda la tradición husita. Bien, próximos. Pues miren, los protestantes del siglo XVI, es decir, las disputas teológicas del siglo XVI vuelven a poner sobre la mesa el tema del anticristo. Y aquí la figura de Lutero va a ser determinante, porque Lutero es el artífice, el creador del patrón anticristológico, adoptado primero por Enrique VIII, después por Isabel I y heredado por Jacobo I. Bien, hay una mezcla entre teoría política y mentalidad apocalíptica. Se argumenta que la institución del papado atenta contra el orden querido por Dios, porque pretende extender su dominio a los emperadores, a los reyes, a los príncipes. Por lo tanto, lo que se produce es una mezcla entre el estatus político y el estatus eclesiástico. El estatus eclesiástico debe limitarse exclusivamente a enseñar.
No debe meterse en cuestiones de tipo político. Que el Estado eclesiástico se mezcle con lo político es señal inequívoca de la venida del fin de los tiempos. ¿Por qué? Porque es un factor de descomposición del orden. Bien, pues las consecuencias políticas se van a materializar en el rechazo de una cristiandad unida con su ordenamiento jurídico jerárquico. Y ello gracias a la doctrina del sacerdocio universal de los fieles luterana. Encontramos después el asentamiento del absolutismo. ¿Por qué? Porque se favorece el poder omnímodo de los príncipes. Y acabamos, al final, en un Estado divinizado, amparado por el derecho divino de los reyes. Bien, Jacobo I, como saben, es defensor del derecho divino de los reyes. Entiende que el poder regio tiene un origen divino directo, como ocurrió con los reyes de Israel. No depende de la comunidad política, es decir, los reyes hacen la ley y, por lo tanto, los reyes están por encima de la ley. Y, al igual que el Papa, el rey solo es responsable ante Dios, o dicho de otra manera, queda exento de las consecuencias de sus actos, ¿no? Salió aquí la figura de su hijo, Carlos I. Carlos I se dio cuenta de que esto es imposible. No solamente perdió la corona, sino que también perdió su vida. Bien, hay un texto que viene ahora que me pareció oportuno traerlo a colación porque se sale de la jerga jurídica, de la filosófica y de la teológica y explica de una manera, yo creo que tremendamente elocuente, lo que es el derecho divino de los reyes. Escrito por el rey, por Jacobo I. Dice el rey: los súbditos deben temer al rey como vengador de las injusticias, amarlo como padre, rezar por él como patrono, si es bueno, para que dure, si es malo, para que vuelva en sí. Cumplir con prontitud sus órdenes justas y en las injustas huir de su furor, sin enfrentarse a él, y solo oponérsele con llanto y suspiros, y llamar a Dios para que nos auxilie, a tenor del famoso lema de la Iglesia primitiva en sus calamidades: preces y lágrimas son las armas de la Iglesia. Esto es el derecho divino de los reyes en Román Paladino. Bien, este ambiente, con intereses políticos muy determinados, va a generar una propaganda al servicio de los objetivos políticos. A la Reforma protestante, la de Lutero, se la considera como el primer gran momento de propaganda masiva en el mundo occidental. Y además, digo yo, con éxito. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Pues miren, con ataques irreverentes de todo tipo, destinados a desprestigiar a la Iglesia y a justificar la ruptura con Roma. Nos vamos a encontrar con una llamada general a todos los príncipes cristianos para que se movilicen en contra del poder papal. Y nos vamos a encontrar con algo tremendamente importante y además muy actual, porque se repite el esquema continuamente. Nos vamos a encontrar con el surgimiento y el acicate de sentimientos nacionalistas. Primero, las iglesias nacionales. Como saben ustedes, las iglesias protestantes, las luteranas, son iglesias nacionales y por lo tanto territoriales. El anglicanismo, por lo tanto, se va a convertir en un elemento sustancial para la identidad nacional británica. Nos vamos a encontrar con la llamada a la unidad mediante la apelación a un enemigo exterior. Pensemos en la Gran Armada de 1568 y pensemos en la famosa conspiración de la pólvora, ¿verdad?, en 1605. Y nos vamos a encontrar con estereotipos que se asientan en la mentalidad, en la sociedad. Por ejemplo, papista igual a antiinglés, o papista igual a crueldad y persecución. En la ilustración de mi derecha, en aquella ilustración, digo, se muestran a los conspiradores de la pólvora. Y aquí, en esta viñeta que se repartía por las calles, se muestra a dos frailes, deben de ser dominicos, por el hábito, torturando.
Bien, de entre todo el repertorio propagandístico, yo destacaría la feliz alianza que se va a producir entre sátira escrita e imagen, mediante grabados e ilustraciones burlescas. El Papa Asno y el monje Becerro fueron las más exitosas en su época y se extendieron y se expandieron masivamente por toda la Europa protestante, al igual que la nave de Pedro a la deriva. Bien, lo importante de esta propaganda, bueno, todo eso se puede explicar, las escamas, las pezuñas, no nos da tiempo, pero toda la simbología tiene su significado, ¿vale? Lo importante de esta propaganda es que llegaba más fácilmente a las capas más bajas y más iletradas de la sociedad. Es decir, las personas que no sabían leer, leían a través de estas imágenes. ¿Qué va a hacer el padre Suárez? Pues miren, va a demostrar la distorsión a la que fueron sometidas las imágenes bíblicas, va a demostrar también los errores interpretativos, va a denunciar el tratamiento selectivo de los textos bíblicos y también la utilización de fuentes paganas. Sin embargo, y aquí está el problema, la propaganda político-religiosa no pretendía ser verdadera, pretendía ser eficaz. Y lo fue, lo fue. Bien, Francisco Suárez hace una defensa de la fe. Y digo defensa de la fe porque lo que hace el jesuita es un volcado, un vaciado de su pensamiento católico, de su pensamiento católico a todas estas cuestiones. Y entonces va a defender el ordenamiento jurídico jerárquico de la Iglesia. Y esto quiero subrayarlo, porque miren, si esto desaparece, desaparece la independencia de la Iglesia y la Iglesia queda subsumida en el poder del Estado, que fue lo que pasó en Alemania y fue lo que pasó en Gran Bretaña. Va a afirmar que la institución del papado tiene un origen divino directo, a través del mandato de Jesucristo. Va a demostrar que la sucesión apostólica se ha mantenido intacta desde el comienzo, no como dicen los protestantes, que desde Bonifacio III en la sede de Roma se sienta el anticristo. Por lo tanto, se va a posicionar en contra de los argumentos anticristológicos atribuidos a la institución del papado y va a defender el derecho de la Iglesia a interpretar la Escritura en contra, ¿verdad?, de la libre interpretación que hace el rey Jacobo I. Bien, en cuanto al derecho divino de los reyes, entiende Suárez que conlleva una falsa comprensión de la sociedad, porque soslaya la condición natural del hombre como ser social. El poder regio tiene su origen no en una institución divina positiva como el papado, sino solo en la razón natural mediante la libre voluntad del hombre, porque es el origen natural del Estado y de la autoridad quien posibilita la política y su realización, es decir, aquí no puede entrar la revelación. Rechaza la obediencia pasiva absoluta porque atenta contra el ámbito de la conciencia, piensen en el clima de persecución, y por tanto aboga por la separación de la obediencia civil del terreno religioso, porque lo religioso no puede quedar asimilado o fagotizado por el Estado. Gracias.